Bienvenidos nuevamente a La Encrucijada, donde hablamos de lo humano y lo divino. Y hoy tenemos un tema muy lindo, que es el tema de la dirección de fotografía en el audiovisual. Para eso tenemos un invitado muy especial, que es Fernando Laverde Gómez. Es un fotógrafo absolutamente increíble y nos va a explicar a nosotros qué es ser director de fotografía y qué implica, porque está haciendo en este momento un trabajo absolutamente maravilloso. Fernando, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Buenas, ¿cómo estás, Tere? Bien, gracias. Fernando, cuéntame, tú estás trabajando desde los 14 años, él empezó a trabajar desde los 14 años. ¿Cómo empiezas? Bueno, eso es casi como nacer dentro del ambiente. Mi padre es director de cine, mi madre actriz, y me vi que prácticamente abocado porque la almohada mía era una cámara. O sea, desde toda la vida he estado metido en el ambiente. Y era simplemente una decisión. Podía haber hecho cualquier otra cosa. Hice actuación en algún momento. ¡Ah, actuaste! Sí. Todos los hijos de nosotros han actuado. Siempre uno los pone a hacer un papelito chiquito o grande, pero actúan. Hice sonido, mi padre sí, digamos que nos hizo hacer el recorrido completo, arrastrar cables, poner luces, hacer escenografía, actuar. Entonces llega un momento en que lo que más me atrae es la fotografía, es lo que más me llamó la atención. Me dediqué más o menos desde los 14 años cuando mi madre me regala una cámara fotográfica, entonces empiezo a hacer fotos y empiezo a entrar como en la imagen, en el encuadre. Y los fotógrafos que trabajan con mi padre, pues yo me les pegaba para ir aprendiendo. Entre ellos estuvo Enrique Forero. Maravilloso. Sí. Tú alumno de él y yo también. Yo aprendí todo lo que sé gracias a él. Donde estés negro, gracias. Para mí, tengo una anécdota que es que mi padre no me había soltado todavía una cámara y el negro es el primero que me dice, haz la cámara, haz la cámara. Y por encima de mi papá, Enrique Forero dice, él va a hacer la cámara. Ah, no fregues. Sí. Porque el papá, bueno, el nombre ya lo dijimos, haciendo un paréntesis, el papá es Fernando Laverde, el animador, y la mamá Karina Gómez, una maravillosa actriz. Y entonces, Bueno, pues entonces para mí fue una experiencia maravillosa, no esperaba que alguien confiara en mí para hacer la cámara en un mediometraje y el negro me respaldó en todo, en todo. Para mí fue una persona que siempre apoyaba, nunca te bajaba, o sea, él siempre te estaba diciendo tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y chévere que hables eso porque Forero siempre, lo que tú dices, era empoderándolo a uno. sí, O sea, Forero no se ahorraba un solo conocimiento. Él todo lo que sabía era para que uno lo aprendiera y además un director de fotografía maravilloso. De verdad que como director de fotografía, un hombre maravilloso. y un hombre que experimentaba con muchas cosas, eso es de las cosas que yo... Haces todavía. Ah, sí, exactamente. Pero no solamente porque lo aprendiste a él, sino porque es parte de tu personalidad entre lo que tú haces. Sí, sí, hay que experimentarla, nada está escrito hasta la última palabra, entonces siempre hay que, en la búsqueda. En la búsqueda. Hablando de eso, de la búsqueda, Fernando, ¿qué es ser director de fotografía? Porque la gente no lo tiene claro. O sea, director de fotografía es prender bombillitos y poner cositas de colores en las lamparitas. ¿Qué es ser un director de fotografía? Bueno, voy a hacer como una analogía. El director de fotografía es el que está controlando la cocción. Digamos, todo el mundo tiene su parte y se lo entrega al director de fotografía como el responsable de que todo su trabajo realmente tome el valor que se le ha entregado. O sea, es el responsable final de todo. O sea, es el que le da la atmósfera final a los encuadres, al exactamente. cuadro, no a los encuadres, al cuadro. Siempre con la responsabilidad y compromiso con el director general. El director general pues es el dueño. Entonces hay como una complicidad, por decirlo de una manera, con el director y uno tiene la responsabilidad de que esta persona esté satisfecha y esté satisfecho realmente todo el mundo, pero sobre todo él, esa persona, esa figura, el director. Pero está vestuario, todo el grupo de arte, ¿no? Vestuario, maquillaje, ambientación,
los colores, el ambiente, la historia, todos esos elementos entran y pasan a través del trabajo de director de fotografía, que es el que deja ver todo ese naipe. ¿Cómo vemos eso, pongamos, de los encuadres? Porque todo el mundo dice que creo que acaba de pasar en una película últimamente que si pusiste las luces generales para un plano general y si hacemos un primer plano, ¿para qué la cambia? Aclárame eso, por favor, porque es que si ya están puestas, ¿para qué cambias? O sea, no, se cambia todo para un primer plano. ¿Por qué? Es un trabajo de rompecabezas. Entonces, claro, el rompecabezas completo, en plano general, pues se ven todas las piezas, están bien armadas. Cuando son esos pequeños trucos, esas pequeñas trampas que son para el placer del espectador. Cuando yo llego al primer plano, las cosas ya las veo diferente. Entonces, si yo no hago ese retoque para ese primer plano, el rostro, el gesto, tiene cierta intención dramática que yo la tengo que acentuar con la luz. Ahí es donde vienen las atmósferas, porque es que dramatúrgicamente no solamente, es que todo esto es una unidad y es un conjunto, como tú dices. O sea, acabo de entender que entonces el director de fotografía es el responsable de que todo lo que se ha quebrado el alma, todo el mundo, maquillaje, vestuario, dirección artística, ambientación, utilería, los actores, resalten ese momento dramático tan importante que uno quiere. Sí, digamos que es como el conciliador de todo ese material, porque en este trabajo hay una cosa muy importante, no en el mío, en el trabajo en general del audiovisual, es la combinación de todos. Todos tenemos temperamentos, pero todos tenemos que entrar a través de ese trabajo y estar como en el mejor ambiente. Y eso se refleja en la película. Porque es que lo importante hay que tener claro, aquí no, el importante no es el director, aquí el importante no es el productor, aquí el importante no es el director, aquí el importante son todos, hasta la señora que le trae a uno el tinto. Exacto. Porque si uno está en pleno rodaje y está rendido y te traen un tintito, a la hora que es, en el terminito que es, uno levanta el ánimo y uno sigue para adelante. Sí, o sea, nosotros somos un equipo. Somos un equipo. Pues somos un equipo total, sí. Total. Fernando, ¿por qué te gusta? Yo me he dado cuenta que aunque has trabajado, digamos, en seriados de televisión y en cine también, pongamos los victorinos, tú trabajaste los vinos con Carlos Dupraz y nosotros acordamos, las nuevas generaciones chéveres que vean esa serie de Carlos Dupraz hace muchos años. ¿Te gusta tanto lo de época? Sí, a mí me enamora la época, mucho más que lo actual. Lo actual yo lo he realizado, como dices, por ejemplo, en ese momento, los victorinos era una luz más fría, una cosa más del momento, de la situación que se vivía en el país, pero la época es soñar, es recrear un espacio donde todos queremos recordarlo de esa manera. Entonces uno al espectador le da ese ambiente que le deja disfrutar la historia, y puede ser dramática, puede ser cruel. Sin embargo, tenemos una manera diferente de ver el pasado. Y nos produce unos tonos, una forma de ver diferente a lo que estamos viendo actualmente. Puede que no lo sabemos, pero lo intuimos a través del tipo de color que usaban en las casas, el tipo de ropa. Tenían una visión diferente y queremos tratar de ver eso, tratar de situarnos en ese momento. Entonces es más lindo, es más soñador. Claro, además porque es que a no ser que vea uno pictóricamente los cuadros que generalmente nunca se recreaban tampoco en cosas cotidianas, ¿no es cierto? Con excepciones de grandes pintores, es dejar volar la imaginación, lo que tú dices. Sí. Es total, imaginarte lo que uno lee, entonces darle al espectador una cosa que él tampoco tiene clara. No. Porque ni uno la tiene clara, ni la tiene clara el espectador. No, pero acabas de decir una referencia muy importante, que es la pictórica. Realmente nosotros, obviamente, nos tenemos que basar en lo que unos ojos de ese momento vieron, y el pintor es la mejor referencia. Claro. Y tú eres un pintor en eso. Yo me he dado cuenta en tu trabajo y tú eres un pintor, tú pintas. O sea, tu brocha es ¿cuál? La luz. ¿La luz es tu brocha? Claro. La luz es la que me deja
tocar las superficies. De alguna manera las toco y las veo hasta donde yo creo que deben verse. Pero todo eso, como decía antes, si no hay una persona de arte con la que yo combine, No hay nada que no hacer. hay nada que hacer. Yo puedo tocar una pared, pero si la pared no está previamente trabajada, no llego a No lo te que da es- la no textura, me da la no, textura que no queremos. te da la textura, eso es fundamental. Lo mismo que vestuario, lo mismo que Vestuario, maquillaje, todo. maquillaje, todos están en ello. Todos hacen parte de ese trabajo que finalmente, claro, a uno le dicen, qué linda fotografía, sí, pero todo eso hay un grupo detrás para llegar a ese A esa cosa. resultado. Dentro hay una cosa que aquí a mí me alucina mucho ahora, que me parece encantadora porque a uno se volvía pesado, ahora el trabajo es mucho más rápido, que es que las cámaras traen unos niveles de luminosidad maravillosos, porque antes eran que la película era el asa, y Sí. entonces una asa durísima, y si uno quería un grano, y entonces era eso un camello terrible. Terrible. Entonces ahora la luz, esto ayuda mucho. Muchísimo, mira. Porque, Yo tú soy con- de esa vieja escuela. Del cine, de Del la c- emulsión de la y emulsión. de lo que es lo digital. ¿Cuál es la diferencia? Mira, hay una diferencia muy grande. Por decir una pequeña parte que nos tocaba a nosotros, cuando nosotros filmábamos salía el negativo, entonces había que aprender a ver negativo. Sí. ¿Qué hace uno con el negativo en Y ese momento? trabajar el negativo. Trabajar Bueno, el que negativo. no sé si ahora se hace lo Entonces, mismo. nos entregaban en el laboratorio para hacer la copia, para sacar al positivo, nos entregaban a nosotros unas cajas de filtros al fotógrafo, donde tú con el negativo y la caja de filtro ibas probando manualmente cuál era el filtro que se necesitaba para hacer la copia. Ese es un trabajo, Lo un que llaman ejercicio- ahora colorización. colorización, pero eso era un trabajo que lo tenías en la cabeza, Sí. porque ahora Tú te lo llega- ves ahí mismo. lo ves directamente. Después de eso, pues entonces sale el negativo, y cuando estás haciendo el trabajo, eso es cuando está el negativo, pero cuando tú estás trabajando la luz, cuando estás trabajando la intensidad y el asa y todas esas cosas, escogías el tipo de negativo, escogías el tipo de luz, el tipo de filtro, pero todo eso no lo veías. No, y Quedaba- había un aparatico, quedaba la- ¿cómo se llamaba ese aparatico? El exposímetro. El exposímetro. Y resulta que uno tenía que imaginar absolutamente todo, porque todo quedaba en ese misterio, digamos, se llamaba la imagen latente, porque quedaba filmado, pero no estaba todavía. Tenía que ir al laboratorio y revelarse. Entonces, en ese paso, siempre era un sufrimiento. Había una discusión porque yo me he dado cuenta ahora con las nuevas cámaras, con los nuevos lentes, con esta luminosidad que se logra, tú logras ya unos tonos pasteles muy lindos, unos tonos maravillosos que posiblemente cuando empezó el digital no se lograban. No se lograba. ¿Sí o no? Sí, O sea, esto ha ese mejorado era mucho. muchísimo. Mira, en este momento yo me atrevería a decir que ya hasta lo hemos sobrepasado. Cuando comenzamos a trabajar en televisión, que en ese momento era televisión, hoy ya no se habla de televisión, se habla de audiovisual. Es el Pero en ese audiovisual momento se total. trabajaba la televisión y el cine, eran dos cosas completamente diferentes, en un lenguaje diferente, en fin. Resulta que el material que nosotros hacíamos en cine tenía una latitud muy amplia. Tú podías tener unas cosas en exterior y unas en interior, y sin embargo siempre tenías información. Cuando tú trabajabas televisión, las ventanas se reventaban, los blancos eran terribles, los negros también, los rojos ni hablar. Sí, entonces era Hemos difícil. evolucionado mucho. Entonces ahora, Ave María, con las hemos nuevas progresado tecnologías, uno mucho. dice, llámese, esto nunca lo sabe uno. Todos los días estamos aprendiendo. Y todos los días salen cosas Y nuevas. todos los días, y cada vez más rápido. Entonces, cuando va uno a comenzar un trabajo nuevo, se encuentra con toda una gama de cosas completamente nuevas. Puede ser que este año estemos haciéndolo y el año entrante nos toca volver a estudiar. Nos tocan cámaras diferentes, sensibilidades diferentes, formatos diferentes, en fin, todos los años, más que en la época del cine. El cine ya llevaba un muy buen tiempo con una estabilización, y entonces ya aprendimos, hicimos, no sé qué, pero en los audiovisuales ahora hay que aprender todos los días. Fernando, hablando de eso, hay una frase que a mí siempre me maravilló de Carlos Mayolo, es un director de cine, ojalá, pues yo creo que todo el mundo tiene referencia de él, que él decía, los encuadres
son los puntos y las comas de cualquier frase. Sí. Entonces, ¿cómo ves tú el cuento de los encuadres en una escena? El encuadre, más o menos, ¿qué debe haber? Debe haber un encuadre general de contexto, para cuando, en qué momento es gratuito cerrarse, abrirse, usar el lente. Sí. Es otra cosa, que ahora todo el mundo está enseñado a que uno espicha el botoncito con la camarita y se va el zoom, se abre y se cierra. Por eso cuando se trabajan cosas muy profesionales son lentes fijos. ¿Por qué? Cuéntame, ¿cuál es la diferencia? Pues mira, ahí en sí qué me está acerco esto? mucho a lo que decía Mayolo. Para mí el encuadre es literatura. Entonces, si yo te digo a ti, y si lo lees en un libro, que el personaje cogió la pluma y empezó a escribir, la imaginación no lo ve en plano general, lo ve en primer plano. Entonces es la construcción de la literatura en imagen. La literatura también te lleva por un viaje de contexto para que tú sepas exactamente dónde estás, en qué época estás, cuál es el ambiente. Esa descripción la tenemos que hacer nosotros en imagen. Y después nos vamos al problema que tiene el personaje, la situación que está viviendo. Y eso lo vamos construyendo en encuadres, en planos. De ahí está la decisión de qué lente usar. El lente fijo digamos, está entre lo técnico y lo plástico. Porque técnico es porque es un elemento fijo que tiene menos elementos, digamos, de construcción. Eso ayuda a la calidad. Pero además, cuando tú escoges un lente, estás escogiendo esa frase literaria, lo que tú estás queriendo decir. Entonces, con esa apertura de plano, entonces tú dices, quiero ver esto en general. ¿Por qué? Porque la riqueza es la que yo quiero transmitir. Después me voy a los detalles, pero ya di contexto. Después puedo salir de ahí. ¿Cómo salgo? También puedo salir de muchas maneras. ¿Qué escena sigue después? ¿Cómo voy a enlazar? Es literatura. Y además uno lo está armando, eso que acabas de decir me parece fundamental. Tienes que pensar qué vas a hacer, qué es lo que sigue, de dónde vienes, para que también te cuadre, ¿no es cierto? Y estés pensando en el montaje. En el montaje. O sea, porque uno ya va pensando todo el mundo, pues no todo el mundo, pero en general lo que es la cámara y la fotografía van encaminadas al ritmo que va a ir enlazado con la escena que viene. Exactamente. Si no, no se puede, si no, no se entiende, se vuelven bloques independientes que no te hilan, no te muestran la historia, no. Si el espectador interrumpe su sensación, ya se moriste. La responsabilidad es meter al espectador en un viaje que lo disfrute y que le llegue el mensaje. Pues Fernando, chévere tener un personaje que se meta tanto en las historias y que se emocione. Esta hasta llora cuando va a hacer las cosas de la emoción, pero no lo digo en un sentido peyorativo, sino admirativo. De verdad, se mete con tal pasión en lo que hace que de verdad te felicito. Por eso las cosas te quedan tan bien. Gracias por haber venido, Fernando. No, a ti muchas y gracias chévere por la que ese invitación. trabajo te va a quedar muy hermoso. Y a ustedes, acuérdense, bienvenidos aquí a La Encrucijada. Y todos los temas que quieran tratar y lo que quieran hablar, por favor escríbanos aquí, que aquí está.